Bien, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de pesos y contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Saludos, Verónica, ¿cómo estás? Saludos Camilo, buenas noches, buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes. Me alegro, me alegro. Y hoy es un día especial, hoy tenemos con nosotros y nosotras a el profesor catedrático, quien he tenido el honor de ser su estudiante en la Escuela de Derecho, el profesor constitucionalista Carlos Ramos González. Saludos, profesor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Saludos, es por supuesto un placer estar con ustedes aquí. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y yo creo que es muy oportuno tenerlo en el día de hoy con nosotros y nosotras porque hay una serie de planteamientos específicamente en la ciudadanía sobre y preocupaciones sobre la vacunación compulsoria. Si bien sabemos, se están tomando medidas tan recientes como en la tarde de hoy, que el gobernador ha anunciado una orden ejecutiva en el que le obliga prácticamente a las personas que quieran ser comensales en restaurantes, hoteles, paradores, centros privados, ¿no? Tener la vacunación compulsoria o la tarjeta de la vacuna. Obviamente también otros aspectos como la vacunación compulsoria para estudiantes del sistema público y privado de enseñanza de Puerto Rico y una serie de cuestionamientos de si es o no constitucional tener la vacuna. Yo creo que abrir los micrófonos en la tarde de hoy y hablar sobre eso es muy oportuno. Verónica. Bueno, un poco queríamos comenzar también a hablar desde el punto del ámbito del derecho. Recientemente hubo un caso en que las partes eran los padres de unos menores de edad en los cuales quienes estaban cuestionando la validez del requisito de vacunación compulsoria en los estudiantes de las escuelas. Ujú. Y en este caso se discuten una serie de precedentes legales y uno en particular que nos llamó la atención al compañero Camilo y a mí y queríamos discutir con usted, profesor, que era el caso de Jacobson, en donde en este caso se le multa a una persona por no desear vacunarse. Y queríamos que nos hablara un poco de los requisitos de vacunación compulsoria y los antecedentes de como una mirada un tanto histórica, porque pues podemos notar por el año del precedente que no es algo nuevo. Sí, no es algo nuevo, pero es bien importante que reflexionemos, aunque sea brevemente, sobre ese caso de 1905. Eso es un caso que tiene más de 115 años, pero que a pesar de que es un caso de 1905, está vigente. Ha sido citado incluso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en otros contextos recientemente. Es un tiempo donde todavía no se han desarrollado sin duda una serie de requisitos, o vamos a decirlo así, de derechos constitucionales que tenemos, como el derecho a la intimidad, al menos no en la magnitud que se conoce hoy día. Pero en 1905 sí ocurrió algo importante que no había sucedido hasta 115 años después. 1915 es la época de la última pandemia, no meramente la última epidemia, sino de la última pandemia, quiere decir de estas enfermedades contagiosas o infecciosas que arropan al mundo entero, y en ese caso era el polio. Y entonces, pues desde hacía décadas, no solo a 1905, hacía décadas el polio estaba causando, perdón, el polio no, la viruela, estoy identificando mal la enfermedad, la viruela, la pandemia de la viruela, no polio, la pandemia de la viruela estaba causando estragos en la humanidad. Eh, Incluso en Puerto Rico hay unas historias bien peculiares de cómo se empezaron a experimentar con algunas vacunas de parte de las coronas españolas antes de la guerra de 1898. De todas maneras, en Estados Unidos la viruela también estaba causando estragos hasta que por fin se dio esta vacuna que en su momento se consideró milagrosa. Es una vacuna que se administraba de una manera un tanto distinta como la de ahora, ¿verdad?
pero tenía para todo el efecto era lo mismo, había que usar aguja para inocular esa bacteria que causaba la viruela. No me dejes que le diga polio, por alguna razón se me mete en la cabeza polio, pero es viruela. Es que en inglés se llama pox, y entonces se me mete en la cabeza lo del polio, la viruela. Generó mucha controversia en Estados Unidos y por supuesto no hubo alternativas que hacerla obligatoria. Prefiero el término obligatoria a compulsoria, pero obligatoria de verdad. Es decir, narran la historia de la viruela en Estados Unidos. Prácticamente a las personas las perseguían, ¿sabes? Para que se vacunaran, porque se sabía que hasta que no hubiera inmunidad de rebaño, desde entonces está ese concepto, pues la viruela no iba a desaparecer ni en Estados Unidos ni en el mundo. Y sucede pues que en el estado de Massachusetts, pues en efecto, no ponértela no es como ahora. No es con el Estado de Derecho, no es como las órdenes ejecutivas de ahora. Era más drástico. No ponérsela implicaba un castigo o hasta podía implicar cárcel en un momento dado. Y como era de esperarse, tarde o temprano, eso llegó a un caso de un pastor religioso. Llega el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a través de todo el cauce que no voy a narrarlo ni repetirlo. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se enfrenta, en 1905 ya eso era común, a una cuestión fundamental. ¿Cuál es el alcance y hasta dónde llega el police power, el poder, la obligación que tiene el Estado? En este caso, el Estado de Massachusetts, porque fíjate que esto es un pleito estatal. Y en la tradición constitucional norteamericana, el cuidado de la salud, la educación, las cuestiones de reglamentaciones económicas son asuntos en manos de los estados. ¿Y hasta dónde puede llegar el police power, por ejemplo, del estado de Massachusetts para imponer un castigo contra aquellos que rehúsen la vacuna de la viruela? Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de una manera bien, bien contundente, sopesa lo que implicaba la viruela, que estaba haciendo estragos en el mundo y en Estados Unidos, y decide que tratándose de, para todos los efectos, una reglamentación de salud necesaria socialmente, pues desde entonces existía, y todavía más pronunciado hoy día, la actitud deferencial que tienen que tener los tribunales frente a una impugnación constitucional de esa obligatoriedad de promover la salud en los ciudadanos frente a una pandemia. Entonces el tribunal, al resolver la controversia, le da mucha deferencia al juicio del Estado de por qué era indispensable que se pusiera la vacuna y aplica lo que hoy día conocemos un examen judicial deferencial, racional, donde bastaba que el Estado probase que la vacuna era necesaria, mínimamente necesaria para evitar que sucediera lo de la viruela, y la declara constitucional la vacunación obligatoria. En ese momento, como te digo, no se plantearon de una manera tan, vamos a decir, tan precisa como hoy día se han planteado. Se podrían plantear los derechos de libertad de culto, derechos de intimidad, etcétera, porque realmente se vio en la conducta de vacunarte, en el ejercicio de vacunarte, eso se vio como un asunto de salud, que no implicaba ninguna violación importante a ningún derecho. Así es que desde 1905, ese es el Estado de Derecho vigente bajo la Constitución de los Estados Unidos, según interpretada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Las vacunaciones compulsorias, por usar el término que usamos ahorita, que yo prefiero el de obligatoria, pues efectivamente no violan la Constitución de los Estados Unidos, no violan el debido proceso de ley, porque el Estado persigue un fin sin duda legítimo, importantísimo para salvar a la nación norteamericana y un poco al mundo de lograr la inmunidad de rebaño. Y el Estado de Massachusetts había probado que la vacuna era efectiva hacia ese fin. Por lo tanto, había una vinculación de necesidad y de racionalidad mínima, que es lo único que hacía falta
para que eso fuera declarado constitucional y se sacara del Tribunal de Reto. Y así lo resolvió el Tribunal Supremo. Si lo vemos en el contexto histórico, desde entonces hasta el día de hoy, por supuesto que han habido controversias en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con relación a tratamientos médicos obligados, con relación a decisiones sobre nuestra integridad corporal y el Estado que la quiere, el gobierno estatal o el federal la quiere intervenir. Y bueno, han pasado muchas cosas en 100 años. Pero propiamente hablando, casos de vacunación obligatoria, y allí era obligatoria de verdad, porque obligatoria casi implica que no hay alternativas, que la persona no tiene alternativas que no sea vacunarse. Cuando incluso hablamos de vacunación obligatoria en el contexto del pleito que tú mencionabas ahorita, Verónica, y en el caso y en las órdenes ejecutivas del gobernador, es obligatoria entre comillas, porque hay una alternativa en determinadas circunstancias para los que no puedan vacunarse. Y pues claro, tiene que cumplir con otra condición, ¿verdad? Y con una serie de circunstancias. Así que, propiamente hablando, no ha vuelto a ocurrir un caso en el Tribunal Supremo, pero va a haberlos, ¿sabes? Verónica y Camilo, va a haberlo. Ayer precisamente estuve revisando que en Estados Unidos, en este momento, entre tribunales estatales y federales, hay más de 1.800 litigios que de alguna manera están vinculados al tema del COVID, bien no todos de vacunación, pero con relación a las órdenes de lockdown, todas las cosas que ha traído el COVID. Hay más de 1.800 litigios. Algunos ya han llegado al Tribunal Supremo, no por la vía del caso completo, sino de, como sabes, de controversias preliminares relacionadas con la libertad de culto, pero van a llegar. Y yo estoy seguro que ese caso de Jacobson va a ser vuelto a revisar por el Tribunal Supremo y contextualizado, y me sospecho que confirmado en muchos extremos. Recuerdo su clase de Derecho Constitucional que usted siempre dice que el Tribunal Supremo no le gusta revocar sus casos, los mantiene. O sea, estamos hablando de un caso de 1905. Hay que recordar también que no ha habido pandemia, ¿verdad?, tan significativa como la que hemos tenido hoy, desde lo que yo recuerde. ¿Verdad? En ese mismo sentido, si bien vemos el patrón de la jurisprudencia, no necesariamente comparando con el caso del 1905, sino con los últimos casos que el Tribunal Supremo se ha rechazado en ver, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que son, y ha firmado en efecto y ha recalcado las órdenes ejecutivas. Recordamos los casos de Nevada, si no me equivoco. En ese sentido, casos de California, en ese sentido, profesor, donde el derecho a salvaguardar la salud pública y, ¿verdad?, va a ser el poder de protegerla a la ciudadanía, el derecho a la vida que tiene el Estado. ¿Cree que un caso de esta magnitud que llegara al Tribunal Supremo de Estados Unidos, cómo lo resolvería? Fíjate, Viendo el patrón de los últimos meses. Yo tiendo a pensar en términos generales, sin que afinemos, pero primero algo más macro. En la medida en que ese pleito que llega por la vía de un reclamo frente a los estados, es decir, por una medida de una ley o una ordenanza o una orden ejecutiva estatal, que no se esté cuestionando una ley o una orden ejecutiva federal. En la medida en que se genere una controversia estatal, y en la medida en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, su actual composición, que sigue siendo una composición, como sabemos, bien conservadora, es también una composición pro derecho de los estados, y que los estados son los llamados, todavía al día de hoy, los first responders, si quieres llamarlo así, por usar la terminología que nos tienen acostumbrados en los últimos meses o años, son los llamados a proteger la salud, la economía, el bienestar general de la población. El responsable inicial han sido los estados. Y por lo tanto va a haber una gran diferencia.
Eso va a ser la premisa inicial. Por supuesto, así comenzó, incluso citando el caso de Jacobson, Ujú. el Tribunal Supremo en las primeras controversias que le llevaron, cuando comenzaban las primeras medidas, como yo digo, casi de barrecampo. Barrecampo quiere decir que aunque la ciencia apuntaba a una dirección, no se tenían idea de unas coordenadas más o menos claras, todavía no están tan claras, pero más o menos claras que la ciencia dijese sobre la razón de ser de esta pandemia. Pero el Tribunal Supremo comenzó a respetar eso. Incluso los jueces conservadores, y consistentemente esa ha sido la posición a propósito del juez presidente Roberts, que esto es un asunto de reglamentación económica social, incluso cuando hay una cuestión de derechos fundamentales, vamos a ver, en su momento lo veremos, por el momento hay que dejar eso en manos del Estado, porque la pandemia, como sabes, se ha manifestado de diferentes formas en cada estado. Eso comenzó, hubo un giro cuando, ¿verdad? Después que muere la jueza Ginsburg y empiezan a pasar unas cosas en un tribunal ahí, donde viene la jueza nueva de Florida, la jueza Barrett, y, y entonces el tribunal empezó a ver, por ejemplo, en California, en Nevada, en Nueva York, empezó a ver, sobre todo en Nueva York y California, empezó a ver que con toda esa deferencia que hay que tenerle a los estados para que breguen con el tema de la salud y sean ellos los que decidan, a un sector conservador no le gustó que se empezase a tratar, por ejemplo, o a presumir que el aupamiento, el agrupamiento de feligreses en los templos de oración propiciaba más a la propagación de la pandemia que lo que podía ser un centro comercial. No le gustó. Y ese sector conservador, que ahora se sentía fortalecido con esa jueza de Florida, empezó a cuestionar esa decisión de los estados de tratar, por ejemplo, los templos de una manera y los centros comerciales en otra. Y comenzaron a notar en algunas de esas opiniones preliminares, porque no son decisiones finales, son casos que llegaron al Supremo de órdenes inmediatas. Todavía no se ha visto el caso completo en su fondo. Cierta animosidad. Y entonces ahí es que empezamos a ver que el tribunal, esta vez aún Robert votando con los jueces liberales, pero en decisiones todavía mayoritariamente conservadoras. Repito, casi siempre Roberts, juez presidente, votando a favor de que se respete el derecho de los estados, aún en tiempos de pandemia, a tratar así a la religión. Empezaron a detener o a dejar sin efecto algunas de esas ordenanzas, implicando que tenías que tratar a las congregaciones en las iglesias igual que tratabas a las congregaciones en los centros comerciales. Si permitas una agrupación de un grupo X número, tendrías que hacerlo en lo otro. Así es que, aún con todo eso que te he dicho, pienso, y esta es la pincelada primera grande, que yo creo que cuando el tema llegue al Tribunal Supremo, inicialmente por ahí es que se va a ver como que esto es un issue de los estados, y salvo que el planteamiento de violación de derecho constitucional sea radical y los pocos casos que ya sabemos que están habiendo, por ejemplo, el caso de la Universidad de Indiana, pues conservador del Distrito Federal, nombramiento del presidente Trump, pues no ha encontrado ni siquiera que haya una violación, hay afectación. Yo siempre he distinguido en clase que hay que distinguir, vale la redundancia, entre la violación de un derecho y que se afecte un derecho, pero que se afecte no llega a violación. Y este caso de Indiana dice, por supuesto que las mascarillas, por supuesto que las restricciones vinculadas a la vacuna, el dolor que causa, que las alternativas que a lo mejor a ti no te gustan, pues por supuesto que todo eso afecta de alguna manera decisiones sobre tu cuerpo, afecta decisiones sobre tu autonomía personal, afecta decisiones sobre tu intimidad, pero no lo viola. Son diminis, son molestias, vamos a hablar de términos míos, son molestias constitucionales. Y han aplicado el escrutinio racional. Este caso de Indiana, que es el más importante que haya estado, una opinión de 107 páginas, aplicó el escrutinio de Jacobson. ¿Okay? El escrutinio racional, aun cuando se estaban planteando derechos fundamentales en el 2000,
en el 2021. Y ahí cuando hay una afectación, obviamente nos pone a pensar en el efecto de standing, ¿no? De dónde está Sí. el daño real, no hipotético ni abstracto, que se necesita para tú llevar un caso ante los tribunales. Y Ahí que se ha se... dado, eso es correcto. Sí, Profesor, y le Eh, eh, quería preguntar, y perdón por interrumpirle, que sí, antes que se me... Hemos hablado del desarrollo de, por ejemplo, el derecho a la intimidad. También ha habido una serie de leyes nuevas, más recientes, como la ley IPA. Y mi duda es cómo se armoniza el requisito de que se le muestre la tarjeta de vacunación para entrar a los centros comerciales o al lugar donde se vaya a solicitar. ¿Cómo armonizamos la protección de la ley IPA con este requisito en particular? Es una pregunta que me han hecho en ocasiones y creo que usted sí. pudiera contestarla con mayor precisión. claro. Yo creo que te la voy a contestar con mayor precisión, pero ciertamente no con el mismo peritaje, porque la ley EPA es una ley bien especializada y pertenece al derecho de salud. Yo no la he litigado ni la he estudiado con detenimiento, pero te lo voy a aclarar de inmediato porque eso se está aclarando en Estados Unidos. La ley IPA solamente aplica al sector de la salud y entre proveedores del sector de la salud. La ley IPA no aplica con relación a los centros comerciales, con relación al supermercado, con relación a las gestiones con el gobierno. Hay esta noción equivocada, porque cada vez que tú vas al médico te hacen firmar papeles de ley IPA, porque tú vas a la farmacia y te dice mantenga la distancia por ley IPA, porque todas son actividades vinculadas a la salud. Así que el IPA tiene que ver con lo que te pueden o no pedir de vacunación en un hospital, al médico cuando lo vayas a visitar o en las farmacias cuando vayas a entrar. Pero IPA no aplica, no tiene nada que ver con el resto de las circunstancias fuera del ambiente médico. Eso está clarísimo. Yo no te puedo especificar cuál es la sección que exactamente lo dice, pero casualmente esta mañana estuve repasando los escritos que empiezan a aparecer en términos generales para aclarar esa desinformación de que IPA está de alguna manera por ahí. De hecho, no recuerdo ahora de momento de memoria si la opinión del juez Martínez, al cual se aludía al principio, habían planteamientos sobre la ley IPA, no lo recuerdo bien. Pero si hubiese habido, te aseguro que el juez lo liquidaba en un párrafo y te cita la sesión correspondiente que dice, por ejemplo, IPA no aplica a las escuelas, aplica a las farmacias, aplica cuando tú vas al hospital, aplica en tu relación con el médico, etcétera, de proveedores de la salud. Bien. En ese, verdad, retomando mi pregunta, que me gustaría tocarlo un poco, o sea, usted habla de afectación en ese sentido de, y no hay o sea, no demuestras un daño real necesario para, ¿verdad? Para llevar un caso ante los tribunales. O sea, porque si bien yo puedo me puedo rehusar de vacunarme, pero, cuál es el daño real necesario que yo necesito mostrar ante un tribunal para que simplemente, profesor y Verónica, para que simplemente vean el caso en sus méritos? Y obviamente tiene que ser un daño real, ha dicho el Claro, tribunal, concreto, claro, particularizado, no puede ser especulativo, no puede ser a lo mejor me pasa esto, a lo mejor me pasa lo otro. Y por lo tanto, si tú lo que estás planteando es que la vacuna, que todavía no la han puesto, no te la has puesto, ponértela o exigirle a los empleados que se la pongan o lo que sea, sin darnos alternativas de presentar, que siempre es lo que se da. Tienes de alternativa si no quieres, por la razón que sea, la certificación negativa de COVID, porque repito, estamos en una pandemia. Tú tienes que probar cómo el temor que tú tienes de lo que te puede causar la vacuna o las razones de índole, por ejemplo, médica, o religiosas, que en ese caso lo podemos hablar más adelante, que es ujú, más delicado, pues son reales. Y por ejemplo, de los que creen que la vacuna les hace daño, y entonces pues para la pregunta de Camilo, pero que te haga daño, todavía no te ha hecho daño. Profesor, para llegar al tribunal, entonces tengo que esperar a que me den la pescosa. No, no, no. Una amenaza real de daño, ha dicho el Tribunal de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, una amenaza real. Podría ser en determinadas circunstancias constituir un daño concreto.
pero tiene que haber una amenaza real. Y para darte el ejemplo de las vacunas, uno de lo que se dice y que es pura especulación, es que la información y algunos sectores, y de hecho se cita mucho, y el juez cita a este grupo, al Vaccine Adverse Event Reporting System, los VAERS. Está discutido en la opinión del juez, que es un site de internet que tiene de alguna manera un patrocinio del Center for Disease Control. De alguna manera está vinculado. El VAERS, si tú vas a ese site, te hace una enumeración de todos los posibles efectos secundarios. Y por lo tanto, esto no es especulativo. Y el propio tribunal dice, como está clarísimo ya en el propio site del CDC, que ese site, vamos a llamarle así, que tú puedes conseguir, que se llama el VAERS, se nutre de gente que le dé la gana de expresar sus experiencias anecdotales sin que tenga que someter ninguna evidencia. Y que eso de donde la gente está sacando, de que hay evidencia oficial de que esto causa daño en un % significativo de la población que se la pone, eso dice, por ejemplo, el tribunal en ese caso, y es importante que lo discutamos porque el tribunal lo dice. El alcance de la información que se puede conseguir sobre esa información disque oficial de que la vacuna hace daño es incompleta porque ese site es impreciso, es anecdótico y es poco confiable. ¿Ok? Y por lo tanto es especulativo. Así que es muy difícil, va a ser muy difícil con la evidencia que existe probar los daños que se reclaman, al menos fisiológicos, que se reclaman por la vacuna, por sus efectos secundarios, por ejemplo. Ese no es el caso, por ejemplo, de una persona que tenga con su sistema inmunológico comprometido y el Estado lo estuviera obligando aún así a vacunarse sin darle alternativa. Porque ese va a poder llevar prueba al tribunal de su médico que diga, si tú me le das la vacuna a este, se puede morir. Y la ciencia lo prueba y te explica cómo. Por eso es que el Estado ha encontrado alternativas para decir, ok, pero tampoco tienes derecho a que se infecten los demás por esa tragedia personal que tú tienes. Por lo tanto, tráenos la prueba, porque en el caso que tú estés positivo, te tienes que aislar. Para que primero, pues, que estés negativo. Tienes que estar negativo para que si por mala suerte te pones positivo, no vayas a contagiar a los demás. Así que tienes razón. Desde un punto de vista del litigio, otro de los escollos que se pueden tener, sobre todo si tú estás solicitando un injunction, una orden para que no te vacunen. Si tú lo que estás solicitando, por ejemplo, es lo que se conoce como una sentencia declaratoria, que se declare si se violan o no unos derechos sin más nada, bueno, pues ahí se puede ser quizás un poquito más leniente en términos de incluso de la acción legitimada. Pero casi siempre lo que se pide es daños reales, se pide un injunction y se pide una sentencia declaratoria y más temprano que tarde, como pasó en este caso de este grupo de padres, que juez Martínez Piovanetti, después que discute todo el derecho, porque estaban pidiendo una sentencia declaratoria, al final les dice, para además, en todo caso, ustedes el daño es especulativo porque no han probado ningún daño real. No está claro. No está claro, no es preciso, está fundamental en miedo, porque yo creo que en el fondo hay mucho temor a lo desconocido. Igual que este tema que el juez lo discute muy bien, que la vacuna y que no es es de emergencia, que es preliminar. Ahí está discutido en la opinión del juez y ya debería estar tan claro que los requisitos para una aprobación, como pasó en este caso de la vacuna, fíjense, son tan y tan rigurosos para dar una vacunación provisional, para dar un permiso tentativo, que ya mismo va a ser permanente. Sobre todo en términos cuando hay una pandemia. Si ya hay unas vacunas que sus proponentes aseguran con sus datos de que es efectiva, no se puede esperar el término normal de 1, 2, 3 años para atacarle al mercado, sino que si tú pruebas, y hay unos requisitos bien importantes que están discutidos en la ley, que las discute aquí el juez, imagínate tú, si se fue riguroso para dar esta aprobación de emergencia, que ni siquiera con la presión del presidente Trump, que recuérdate que todos los días insistía en denme la vacuna porque yo la quiero reclamar por razones, a mi juicio, políticas, ni siquiera con la presión
del político más poderoso que en ese momento tenía Estados Unidos, que es el presidente Trump, logró que antes de las elecciones se diese la aprobación preliminar, porque había que estudiar con detenimiento si se daba esa aprobación preliminar, y la ciencia estaba a favor de ella. Estamos en una pandemia y todo lo que se está actuando obviamente está en ese contexto de cuasi de emergencia, donde todavía no sabemos cuáles son las salidas. Claro, profesor, y se cita también la ley número 25 del 25 de septiembre de 1983 en el caso del tribunal, que habla sobre el requisito de, pues, de los estudiantes que se vacunen en las escuelas públicas. Mi pregunta es si ese requisito hay un análogo para las escuelas privadas o hay algún tipo de ley que aplique para el tipo de casos de instituciones que no sean públicas. Bueno, lo que pasa es que esa ley que tú citas específicamente dispone que es para instituciones educativas privadas y públicas. La propia ley establece que es para instituciones privadas y públicas, escuelas secundarias y por ahí donde haga falta la vacunación. Así que la respuesta a esa te la va a dar la propia ley. Se exige a ambos y ambas. Y establece, como sabes, unos mecanismos de excepción que a propósito, esa ley que es una de las 4 o 5 leyes que cita el tribunal en esa opinión para rechazar el argumento de que la rama ejecutiva estaba actuando sin autorización del legislador y que por lo tanto había un problema de separación de poderes, de falta de delegación indebida de poderes, etcétera, etcétera. Hoy discute 5 leyes, empezando una de las de 1902, que es cuando se empezó aquí con el tema de la vacunación para autorizar al secretario de Salud a enfrentar epidemias y pandemias. Desde 1912, bien cerquita a la pandemia de la viruela, y después del caso de Jacobson de 1905, este legislador, el puertorriqueño y la puertorriqueña aquí, bajo la ley Jones, aprobaron, bajo la ley Foraker y Jones, entonces estaba la Foraker, esa ley autorizando a la rama ejecutiva a tomar medidas de emergencia en casos de pandemia. Pues esa ley, Verónica, dice específicamente que es para las escuelas públicas y las escuelas privadas. Y permite una excepción, que es la excepción por razones médicas, por razones religiosas. Pero es curioso porque incluso la excepción religiosa, la propia ley dice, lo discute el juez en su opinión. Y aquí el Estado ha querido ser laxo con eso, ¿verdad? O porque no quiere cuestionamiento en los tribunales, como quiera ya lo hubo y posiblemente vayan a haber más. Esa ley de 1985 dice que cuando se trate de una pandemia, no se le va a dar paso a la exención religiosa. Que esa fue la que aplicaron en Lozada Tirado también. Claro. Lozada Tirado estaba planteando el derecho a rehusar tratamiento no por una apreciación subjetiva de la vida. Es una cuestión de dogma fundamental que tienen los testigos de Jehová en cuanto a las transfusiones de sangre. Pero se trataba aquí de un tercero, que se quería tomar la decisión no solo en cuanto al propio testigo, sino, bueno, en una circunstancia donde era tomarla por otra persona. Y es en ese contexto que el tribunal reconoce que en Puerto Rico, bajo nuestro derecho de intimidad, claro que hay un derecho a rehusar tratamiento. A rehusar tratamiento. Porque si tú estás enfermo y tú te quieres dejar morir, tú tienes derecho a dejarte morir. A lo que no tienes derecho es que te ayuden. Eso no es lo mismo que la eutanasia asistida, ¿no? Pero tú tienes derecho a rehusar tratamiento y si rehusas tratamiento, pues no te pueden obligar a mantenerte vivo. Para facilitar eso, como tú sabes, la ley ha creado una serie de procedimientos. Pero te voy a decir algo, en esa nota hay una nota al cárcel famosa en ese caso de Lozada, que específicamente el tribunal dice, vamos a distinguir el derecho a rehusar tratamiento a cuando el Estado se ve obligado, por ejemplo, en una pandemia, a vacunarte. Porque eso es otra cosa. Cuando tú rehusas vacunarte, ¿verdad? Por las razones, por ejemplo, religiosas que tú tienes en un sentido y pides que el Estado te exima, tú no estás rehusando un tratamiento para ti,
porque tú no estás enfermo, tú estás primero rehusando una medida profiláctica. Ah, bueno, eso se parece a un tratamiento, ok. Pero contrario al tratamiento de cuando tú te dejas morir, te mueres tú nada más. En este caso, por tú ejercer tu derecho, entre comillas, rehusar el tratamiento, estás causando o puedes causar que se mueran los demás. Y por eso dice el tribunal, la vacunación compulsoria no entra tan fácilmente en este derecho a rehusar el tratamiento porque son dos situaciones contextuales distintas, sobre todo en el caso de una pandemia. Básicamente, ese caso nos pone a reflexionar y es que si actualmente mediante una orden ejecutiva el gobernador, ¿verdad? O mediante ley, la legislatura y el gobernador se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a exigirle a todo el mundo la vacunación obligatoria. Tenemos precedente jurisprudencial, que es el caso de Lozada Tirado, que tan siquiera va a respaldar esa actuación del Ejecutivo en que en efecto, porque si bien, como bien dice Verónica, o sea, el caso de Lozada y el profesor, el caso de Lozada, le quita esa excepción. Ni en el caso de una pandemia, tú te puedes rehusar. Así que Sí. está haciendo en estos momentos, bajo las órdenes ejecutivas, el Ejecutivo está siendo menos riguroso que el Tribunal Supremo en Lozada Tirado. Yo creo que sí, por lo menos con relación a esa nota al cárcel, si quieres que le haga de abogado del diablo, me permite la expresión de, bueno, aunque suene irónico, de un religioso que quiera rehusarse, podría decirse, bueno, ese no fue el tema central en Lozada Tirado, está dicho allí, pero eso es un dictum. Pues, bueno, a lo mejor dice algo así. Pero tú tienes razón, aunque sea un dictum, lo cita el juez en la opinión. Para decir que en Puerto Rico eso se ha dicho. Pero déjame decirte que una de las cosas interesantes que tiene, y ahora nos estamos refiriendo a la opinión de Amadeu versus Pierluisi, que es la opinión del grupo de padres, el tribunal cita el caso de Jacobson, Sí. que establece la normativa a nivel federal de 105 años que aplica un escrutinio racional, pero se distancia del caso de Jacobson cuando discute y dice, pero yo no voy a aplicar el escrutinio racional de Jacobson, porque contrario a Jacobson, el tribunal decide, óyeme bien, el tribunal decide que no, y no hace la distinción que yo hago, yo creo que la pudo haber hecho, pero bueno, entre afectación y violación, dice, hay una posible violación, yo creo que debió distinguirlo, y aplica un escrutinio estricto, porque dice aquí el derecho de intimidad es más amplio y en teoría un argumento de violación a la intimidad en cualquiera de las variantes que podría estar implicado. Y lo que dice el tribunal, él aún, no lo dice así aún asumiendo, porque lo que hace es que lo aplica, bueno, es su manera de abordar el problema, porque por lo demás es una opinión extraordinaria. Aún aplicando el escrutinio estricto, que es el que aplica, pues va a los pasos 1, 2, 3. El escrutinio estricto coloca el peso de la prueba en el gobierno, en establecer que persigue un interés apremiante. No. Eso no se puede ni discutir, aunque todavía hay personas hoy día que quieren discutir eso. Tú sabes, la verdad es alternativa y no aceptan incluso la verdad de que hay una pandemia y de que hay un problema muy serio. Pero además que hay una relación entre ese interés apremiante que se llama acucioso y la medida que se está tomando, que sin duda lo hay, porque la vacunación, aunque no es 100% segura, sabemos en estos días con la variante Delta que hay 1% que incluso de los vacunados se va a enfermar también, pero no causa la gravedad que causa en los no vacunados, dice el juez. Aplicando el escrutinio estricto, el Estado ha probado el enorme peso de la prueba que tiene de que no hay alternativas. Pero más aún, a pesar de que el Estado ha probado que no tiene más alternativa que lograr la inmunidad de rebaño a través de la vacunación obligatoria, le está dando una salida a aquellos y aquellos que por circunstancias que se discuten ahí, como puede ser las médicas y en ocasiones las religiosas, y yo no sé si se pueden incluir a otros ahí, de los llamados anti-vaxxers, yo lo veo más complicado, pero les está dando la salida. ¿Y qué les dice? Ah, ¿tú no quieres vacunarte? Ok. Prueba semanal. Y que no estás contaminando. Y así que te está dando una alternativa también, que en teoría,
frente a la pandemia, sobre todo con algunas de las excepciones, el tribunal está siendo generoso. Yo no estoy diciendo, yo no estoy proponiendo que puede llegar el momento donde el tribunal pueda amarrarnos a todos un palo y ponernos la vacuna, como ha pasado en otras partes del mundo a propósito, a principios del siglo XX. Pero aquí hay alternativas. Profesor, y quedándonos en el escrutinio estricto y yéndonos al nexo causal, si vemos la opinión de Juan Martínez Pivanetti, él habla sobre cuando hay un nexo causal entre la medida que se quiere buscar, que es la vacunación, y el hecho del interés apremiante. O sea, y también habla sobre el proceso de cómo es la aprobación de la vacuna. O sea, él cubre, ata los cabos sueltos, por decirlo desde un punto de vista coloquial, y dice, ok, la vacuna pasa por un proceso de aprobación, aún así en un periodo de emergencia, porque han habido argumentos que como fue aprobado en un periodo de emergencia, no tiene la aprobación final, pues entonces está un poco en la ley de la FDA, está un poco en el aire. Pero él dice, no, esto pasó el procedimiento administrativo. Esto es una alternativa que ya está aprobada. Y como es una alternativa que ya está aprobada, porque pasó el procedimiento administrativo, y lo estoy diciendo bajo mi interpretación, abierto a sus opiniones, ¿verdad? Pues como está ya aprobada, ya cubre el nexo causal entre el interés apremiante y la alternativa. Sí, bueno, yo sin lugar a dudas, pero déjame, para tratar de ser justo también, porque eso también se ha litigado en Estados Unidos. La ley nuestra, la ley de 1985, de la evaluación obligatoria que mencionaba ahorita Verónica, partía en su intención legislativa y en la experiencia histórica de una premisa. Ahí se requieren una serie de vacunas que tienen aprobación final de las autoridades federales. ¿Okay? Entonces, ahí es que viene el argumento técnico. No puedes usar esa ley para meter una vacuna que no tiene una aprobación final. Y por lo tanto, no se da, como tú dices, la relación causal o no se dan las circunstancias para que la ley aplique. Y ahí es donde entonces el juez Martínez Pivanetti, igual que se ha hecho en Estados Unidos, va con detenimiento, con un detenimiento casi de rigurosidad científica, casi parece un médico escribiendo, explicando todos los pasos que hay que seguir para obtener esa aprobación, ¿ok?, de emergencia en lo que viene la final, porque la pandemia no puede expirar en este contexto a la final. No puede ser. Y de la misma manera que esto se aprobó y no tardó años, le iba la vida al mundo y le iba la vida. Si es que esto es fascinante. Si tú recuerdas, es fascinante, cuando ocurre los comienzos de la pandemia, que la gobernadora anterior, incluso más que en muchos estados, tiró un barrecampo y a mi juicio, aunque muchas veces lo criticamos porque no tenía tan clara la ciencia entonces, tiró un barrecampo y dijo, encerrado todo el mundo. Aquí no se sabe lo que hay y yo prefiero que me critiquen por afectar los derechos a todo el mundo, aunque no he decretado un estado de emergencia nacional ni he decretado una suspensión de derechos civiles, encerrado todo el mundo, que el juez Martínez lo discute. Eso era una alternativa que también tenía el gobierno, volver a encerrar todo el mundo. Y el gobierno, en vez de hacer eso que fue drástico en su día, que todavía está por ahí disponible, porque aquello nunca se llegó a los tribunales ni se dijo que no se podía, decidió que había la vacunación y que había alternativas. Pero traje esto porque mi recuerdo cuando estábamos encerrados es que tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, incluyendo al presidente Trump, suplicaba el mundo porque apareciera una vacuna. Si lo que queríamos que apareciese una dichosa vacuna que nos sacase del encerramiento, pues apareció la vacuna.
Han aparecido varias vacunas y van a aparecer muchas más. Y entonces el Estado lo que está haciendo es diciendo, pues aquí está el milagro, aquí lo tienen, no es perfecto, eh, está la alternativa a volvernos a encerrar, porque mira, la cosa no se ha controlado todavía, pero si tú tienes unos problemas serios con relación a médicos o de otro tipo a vacunarte, te inyecten tu cuerpo, esa opinión del juez de la Universidad en Indiana, se me olvida el nombre, tiene un nombre de ese medio complicado. Dice, pero si es que, si por eso es que le dice que es afectación, eso de que el Estado, porque te obliga a llevar una mascarilla, que esa dice él, esa no la quiere ni discutir. Esa dice, eso es tan de poca monta. Cuando aquí cualquiera, tú sabes, se pone lo que sea en la cabeza y nadie tiene ningún problema o se cubre. Eso no lo quiere ni discutir, ahí ni siquiera está implicado un problema de intimidad. Pero el hecho de que integre tu cuerpo cuando tú sabes que tú en todos lados, cuando quieras, cuando te vas a casar, cuando vas a hacer cosas, todo el mundo te piden vacunas, pruebas de sangre y nadie se queja. Ujú. Pues entonces, ¿cuál es la invasión que hay aquí con que en una pandemia para salvar tu vida y la de los demás te estén pidiendo eso? Otra vez, la objeción fundamental de muchos de los que no quieren ningún tipo de vacuna o que ven una conspiración del sistema capitalista y de las fuerzas o que ven una conspiración no sé qué tipo o de lo que fuese, el problema es que eso hay que enfrentarlo con la ciencia y la ciencia no les da la razón. No importa lo seguro que tú estés o lo comprometido que tú estés con la medicina alternativa. No importa incluso si la religión o el pensamiento subjetivo, una creencia de la vida que tú creas que a quien a ti te va a salvar es una deidad superior. Y tú estés absolutamente convencido de que a ti no te va a dar nada de eso. La ciencia dice que es posible que sí te dé. Y el Estado lo que te está diciendo es, si no te quieres vacunar, pues cúmplete con estos requisitos, una declaración jurada, y sabes que me vas a tener que traer, vas a tener que soportar el palito. Ahora no me digas que tampoco el palito, el problema de ponerte el palito en la nariz también te crea un problema de conciencia. Porque entonces, tú sabes, ahí prácticamente si estás obligado. Lo menos que tienes que hacer que no quiero hacer nada, no lo lamento. Es que la ciencia no está de tu lado. Y no solo es la ciencia de Puerto Rico, la de Estados Unidos, el consenso mundial no está de tu lado. En países capitalistas, yo no estoy diciendo que no haya, en el fondo hay grandes intereses aquí detrás de la vacuna de Pfizer y de Moderna y que siempre están por ahí presentes, pero ¿cómo no van a estar presentes? Pues claro, si en el mundo capitalista la medicina sabemos cómo es. Pero es que resulta que en el mundo socialista, como puede ser, por ejemplo, en Cuba, o como puede ser incluso en Corea, está todo el mundo luchando, aspirando. Todo el mundo quiere la vacuna, una vacuna, lo que están haciendo sus propias vacunas. Quizás no confían de la vacuna de los sistemas o les tienen aislado y no se las quieren dar, pero en los capitalistas y los países socialistas, todo el mundo, el globo está dando una sola respuesta. Y esa respuesta es la vacuna, que es la que nos va a lograr la inmunidad de rebaño mundial. Pues es que la vacuna de la viruela tardamos décadas en erradicarla, décadas. Yo creo que más, hasta más, casi creo que fue hasta apenas 25 o 30 años, 40 años que se vino finalmente a superar, porque es muy complicado. Pero la ciencia es la única que puede darnos la respuesta. No, a mí me parece también interesante como el juez en el caso de aquí de Puerto Rico. El que tenga reparo con una, pues mira, tienes 3 para escoger, que hay 3 vacunas disponibles. Dentro del el capitalismo también proveyó sus opciones. Proveyó sus opciones. Y al principio, Rebeca, si tú recuerdas, habían unas opciones extrañas, no extrañas, vamos a decirle que esta vacuna inicialmente, sus primeras pruebas fueron con desechos de embriones y por lo tanto yo creo en el derecho a la vida del concebido pero no nacido. A propósito, no me importa tanto después que nacen, ¿verdad? Pero por lo menos mientras estén en crecimiento, y yo no estoy dispuesto, por lo tanto, a que me pongan una vacuna de ese tipo. Y sin embargo, la propia Iglesia Católica, que es de las más duras y rígidas en su dogma con relación a condenar el aborto, fue clarísima de que esa evidencia o no es suficiente o las circunstancias moralmente obligan
a que se tenga que usar esa vacuna. Aunque se dice que su procedencia inicial fue así, ya eso no es así. Ya esa vacuna no viene de nada, de fetos, ni de embriones, ni de nada. Es una vacuna fundamentalmente hecha que ayuda a reproducir, impulsa que nuestro propio cuerpo le envíe unos mensajeros ahí que ayuden a que desarrollen una inmunidad o combata esa enfermedad. Profesor, y no nos podemos ir sin tocar el tema de la orden ejecutiva, reciente orden ejecutiva que acaba de salir, en el que precisamente el gobernador de Puerto Rico anuncia que a partir del 23 de agosto no se permitirá la entrada a comensales, a restaurantes, hoteles, centros cerrados, centros de convenciones, teatros, cines, etcétera. Y esto me obliga a pensar en las leyes de acomodo público y en cómo entonces una orden ejecutiva se está convirtiendo precisamente o está enmendando precisamente, y me corrige, o está enmendando las leyes de acomodo público. Y las leyes de acomodo público, y el profesor puede explicar un poco sobre lo que es eso, en básicamente lo que regula que tú no puedes, que una entidad y un comercio privado no podría discriminar, ¿verdad? Por razón de sexo, raza, color, a una persona que entra a un establecimiento privado. No sé por qué lo relacioné, pero tan pronto me enteré de la orden ejecutiva, me vino esa relación y la quise comentar con usted, profesor. Pero déjame decirte que tienes mucha razón en pensar en las leyes de acomodo público que existe en Puerto Rico desde 1943 a propósito. Se conoce como Ley de Derecho Civil, aunque es una ley de acomodo público. Que en efecto lo que dice es exactamente lo que tú estableces. Aunque tú no seas gobierno, aunque tú estés en el sector privado, en ciertas áreas, cuando operas en la esfera pública, por ejemplo, da servicios de transportación, operas restaurantes, tiendas, discotecas, hoteles, todo eso, tú no puedes, aunque seas privado y no seas gobierno, discriminar por las razones que la ley establece. Y esas razones que la ley establece las ha sacado de la Constitución y te prohíbe a ti discriminar en la esfera pública para dar unos servicios públicos, aunque los provea el sector privado, por razón de raza, color, etcétera. Una serie de... Pero en ningún sitio dice que no se puede discriminar contra los no vacunados. ¿Ok? Eso no lo dice. Hay estados en Estados Unidos bien antivacunas, porque los hay. Tú sabes que hay gobernadores antivacunas todavía en Estados Unidos, desgraciadamente, sobre todo en el sur de Estados Unidos, aunque digan lo contrario. Texas, Florida. Hay algunos estados que están haciendo esfuerzos para enmendar la ley de acomodo público, para incluir que entonces las comunidades, porque en Estados Unidos los counties, cada cual tiene su ley de acomodo, no puedan discriminar contra los no vacunados. Así que tú tienes razón, no le des ideas a los que se oponen a esto, pero en teoría se podría enmendar la ley de acomodo para prohibir. Lo que pasa es que no lo van a lograr porque estamos en una pandemia y porque el Estado tiene la obligación de proteger. Y lo que ha hecho el gobernador Pierluisi hoy, a mi juicio, es limitado y prudente y hasta conservador. Fíjate que está limitando su orden ejecutiva a restaurantes, cines, negocio privado cualquiera que venda comida en sitios cerrados y donde haya consumo de bebida. No aplica a los delivery, no aplica, por ejemplo, a los Ubers, no aplica a las ventanillas de los restaurantes tipo fast food, sino solamente a sitios cerrados que se ven. Y aún ahí le está dando una alternativa. Le está diciendo a los negocios, si tú no quieres exigirle esto a tus auspiciadores consumidores, ok, yo no te voy a obligar, y a mi juicio los pudo haber obligado, pero no lo quiso, va con calma. Ahora, el aforo tuyo es del 50%. El aforo tuyo es del 50%. Así que cumple con esto para que puedas seguir vendiendo todas las bebidas y puedas darle servicio a los consumidores, a los comensales. Y siempre, por supuesto,
hay las circunstancias excepcionales del que no ha podido vacunarse, tienes que requerirle entonces la prueba negativa, porque es de lo que estamos hablando, es de controlar la pandemia, porque nos sigue yendo la vida y la salud del pueblo. Sí, a mí me parece que la orden del gobernador, que por ejemplo, no le da esa alternativa a los empleados, les está dando autorización, les está exigiendo que a sus empleados les exija vacuna. Ahí sí que no está dando muchas alternativas. Ahí tú tienes que, porque es el que nos va a vender la comida. El gobernador ha empezado con los restaurantes. Yo creo, y en eso ya veremos, a pesar de que en Puerto Rico el derecho a intimidad es más amplio y todo lo que fuese, yo creo que está tratando de proteger la salud del pueblo. Todavía está siendo quizás un poco conservador en vista de la magnitud, no sabemos. Estos son tiempos que a mí no me gusta hablar mucho porque yo soy un abogado de derechos civiles y un defensor de derechos civiles, pero es que en tiempos de pandemia todo se complica. No es, como muy bien dice el juez, que en tiempos de emergencia no aplican los derechos constitucionales, no aplican y a veces aplican con más razón. Pero a veces, como está pasando en estos tiempos, se tienen que ver afectados y limitados. Y esto todo es mejor al lockdown. Es otra alternativa que por ahí siempre va a tener el Estado. Y yo no sé si pronto, dependiendo de lo que pase, a lo mejor eso se extiende antes de llegar otra vez al lockdown. Se extiende, no digo yo, se extiende a las tiendas en general. En general, yo pensaba mucho en los centros comerciales. Todavía los centros comerciales no las aplica. Esto todavía es voluntario para ellos. Yo estoy ansioso por ver cómo van a catalogar. Mira qué buena pregunta esta de Reválido para ti y Verónica, Camilo. Acuérdate que es en los sitios cerrados, ¿verdad? Y el comedor de plaza, ¿es un sitio cerrado o es un sitio abierto? Yo creo que es un sitio cerrado, ¿verdad que sí? ¿Cómo que está cerrado? Aunque es un comedor. Claro. ¿Ok? Pero el comedor de San Juan Mall, el que da para la terraza, ese es abierto. Aunque es un comedor del mall también. Y en uno vas a tener que hacer unas cosas y en otro vas a tener que hacer otro. Más sin embargo, todos los que entran al mall, eso no les aplica la orden ejecutiva. Y yo creo que más temprano que tarde, si los moles no se ponen para su sitio, el gobernador se los va a exigir. Y que si se viola algún derecho, pues los tribunales decidan y dependeremos de la magnitud en que esté la pandemia en ese momento para que un juez o una jueza o el país entienda de que era eso o encerrarnos todos otra vez. Profesor, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros y nosotras. Creo que a mí me ha aclarado bastante y me hacía falta una conversación de este nivel, así que muchísimas gracias nuevamente. Siempre para mí un privilegio conversar con ustedes, sobre todo contigo, que fuiste tan y tan buen estudiante del curso y del seminario. Y de Verónica, que la sigo ocasionalmente en las redes a través de ustedes, Frenos y Contrapesos, que se están convirtiendo en un must para una serie de fiebrus que vemos por ahí de los derechos. Bueno, profesor, gracias. Verónica, gracias. Gracias, Camilo. Gracias, profesor, por aclarar todas nuestras dudas. Esperamos seguir conversando con usted en la medida que se vaya desarrollando esta pandemia, que esperamos que sea para bien, que vayan disminuyendo estos ojalá casos. Que no tengamos que conversar más. No sobre esto, pero otra conversación así amena. Lo vamos a seguir molestando, profesor. Sí, ya. Claro que sí. Gracias. Amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por participar de este programa. Así que tenemos que reconocer a nuestros auspiciadores Sándwich y Nómada. Así que si usted tiene hambre, ya hora de almuerzo, puede visitar en Uber Eats o Uva Sándwich y Nómada. Nómada, unos taquitos espectaculares, los piden, te llegan a tu casa y no hay más nada que hablar. Así que gracias a nuestros auspiciadores nuevamente, a Piso 13, el canal de Piso 13, que pueden ver esta entrevista en su canal, en su página de Facebook. Y por supuesto, muchas gracias nuevamente al profesor Carlos Ramos González por estar aquí con nosotros. Licenciada Verónica Banucci Ponce, muchas gracias. Y a ustedes, la audiencia, gracias nuevamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Pesos y Contrapesos en Facebook, @PesosPR en Twitter, Pesos y Contrapesos PR en Instagram, y Spotify y YouTube. Hasta la próxima.